Capítulo 13. Ampliando el círculo de la compasión. Solo podemos reconocer lo que estamos sintiendo si nos hallamos en un espacio abierto y libre de juicios. Es únicamente en un espacio abierto en el que ya no estamos atrapados del todo en nuestra propia versión de la realidad, donde podemos ver y escuchar y sentir quiénes son realmente los demás, lo cual nos posibilita estar con ellos y comunicarnos con ellos apropiadamente. Cuando hablamos de compasión, generalmente nos referimos a trabajar con los que son menos afortunados que nosotros. Como tenemos una buena educación, buena salud y más oportunidades que otros, deberíamos mostrarnos compasivos hacia los que no tienen nada de esto. Pero cuando trabajamos con las enseñanzas sobre el despertar de la compasión y la ayuda a los demás, nos damos cuenta de que la acción compasiva tiene tanto que ver con el trabajo sobre nosotros mismos como con el trabajo con los demás. No hay nada más avanzado que la comunicación compasiva. Relacionarse compasivamente con los demás es un desafío. Comunicar verdaderamente de corazón y estar por alguien, nuestro hijo, esposa, padre, cliente, paciente o los sin techo de la calle, implica no cerrarnos a esa persona, y eso significa fundamentalmente no cerrarnos a nosotros mismos. Significa permitirnos sentir lo que sentimos en vez de rechazarlo. Significa aceptar todos y cada uno de nuestros aspectos, incluso aquellas partes que no nos gustan. Hacer esto requiere de apertura, lo cual en el budismo recibe a veces el nombre de vacío. No aferrarse ni quedarse atrapado en nada. Solo podemos reconocer lo que estamos sintiendo si nos hallamos en un espacio abierto y libre de juicios. Es únicamente en un espacio abierto en el que ya no estamos atrapados del todo en nuestra propia versión de la realidad, donde podemos ver y escuchar y sentir quiénes son realmente los demás, lo cual nos posibilita estar con ellos y comunicarnos con ellos apropiadamente. Hace poco estuve hablando con un hombre que ha estado viviendo en las calles los últimos 4 años. Nadie le mira ni le habla nunca. Quizá algunas personas le dan algo de dinero, pero nadie le mira a los ojos y le pregunta cómo está. La sensación de que no existe para los demás, la sensación de soledad y de aislamiento es intensa. Él me recordó que la esencia del discurso y de la acción compasiva es estar ahí para los demás, sin retirarnos ante el horror, el miedo o la ira que podamos sentir. Ser compasivos es un nivel bastante elevado. Todos estamos en relación cada día de nuestras vidas, pero cuando se da el caso particular de que queremos ayudar a los demás, a personas con cáncer o con SIDA, a mujeres o niños o animales abusados, a alguien que está padeciendo, hay algo que notamos enseguida, y es que la persona a la que nos disponemos a ayudar puede activar en nosotros pautas que aún tenemos pendientes de resolver. Aun cuando queramos ayudar, y puede que lo hayamos hecho durante unos pocos días o incluso un mes o dos, ocurre que antes o después alguien atraviesa la puerta y pulsa todas nuestras teclas. Entonces nos descubrimos odiando a esas personas, teniendo miedo a ellas o sintiéndonos incapaces de manejarlas. Si somos sinceros con nuestro afán de beneficiar a los demás, habremos de reconocer que esto es verdad siempre. Todas nuestras pautas irresueltas acaban por aflorar antes o después y nos vemos confrontados con nosotros mismos. Roshi Bernard Glassman es un profesor zen que dirige un proyecto para los vagabundos sin hogar en Yonkers, Nueva York. La última vez que le escuché comentó algo que me dejó impactada. Dijo que en realidad no hace ese trabajo para ayudar a los demás. Lo hace porque siente que tratar con las partes que ha rechazado de la sociedad es como trabajar con las partes rechazadas de sí mismo. Aunque su propuesta está dentro del pensamiento budista habitual, resulta difícil ponerla en práctica. Incluso es difícil entender que lo que rechazamos ahí afuera es lo que rechazamos en nosotros mismos, y que lo que rechazamos en nosotros es lo que vamos a rechazar ahí afuera. Pero en esencia, así es como son las cosas.
Si nos parece imposible trabajar sobre nosotros mismos y renunciamos a ello, nos parecerá imposible trabajar sobre los demás y también renunciaremos. Odiaremos en los demás lo que odiamos en nosotros mismos y sentiremos compasión por los demás en la medida en que la sentimos por nosotros mismos. Sentir compasión empieza y termina en la compasión que sentimos por todas las partes no deseadas de nosotros mismos, por todas esas imperfecciones que ni siquiera queremos mirar. La compasión no es una especie de proyecto o ideal de automejora que estamos tratando de llevar a cabo. En la enseñanza mahayana hay un lema que dice: dirige toda la culpa hacia ti mismo. La esencia del lema es: si algo me duele mucho, es porque me estoy aferrando muy intensamente. No quiere decir que debamos golpearnos a nosotros mismos. No aboga por el martirio. Lo que el lema indica es que el dolor procede del apego a hacer las cosas a nuestro modo. Y cuando nos sentimos incómodos porque estamos en un lugar o situación en la que no queremos estar, una de las principales salidas que tomamos es culpar a alguien o algo. Generalmente erigimos una barrera llamada culpa que nos impide comunicar de manera genuina con los demás, y la fortificamos con nuestras ideas sobre quién tiene razón y quién no. Es algo que hacemos con las personas cercanas, con los sistemas políticos y con todo lo que no nos gusta de nuestros asociados o de la sociedad. Culpar a los demás es una herramienta muy común, antiquísima y muy perfeccionada, con la que tratamos de sentirnos mejor. Culpar es una forma de proteger nuestros corazones, de proteger lo suave, lo abierto y lo tierno que hay dentro de nosotros. En lugar de adueñarnos de nuestro propio dolor, lo que hacemos es tratar de ponernos cómodos. Este lema es de gran ayuda, pues nos proporciona la interesante sugerencia de que podríamos comenzar a cambiar esa tendencia tan antigua, habitual y profundamente asentada en nosotros, que consiste en pretender tenerlo todo en nuestros propios términos. La manera de comenzar a cambiarla es, en primer lugar, que tan pronto sintamos la tendencia a culpar, intentemos entrar en contacto con la sensación que nos produce el estar tan estrechamente aferrados a nosotros mismos. ¿Cómo se siente el culpar? ¿Cómo se siente el rechazar? ¿Cómo se siente el odiar? ¿Cómo se siente el estar justamente indignado? En cada uno de nosotros hay mucha delicadeza, mucho corazón. El punto de partida tiene que ser conectar con ese lugar delicado. De eso trata la compasión. Cuando dejamos de culparnos el tiempo suficiente como para concedernos un espacio abierto en el que sentir nuestra delicadeza, es como si nos inclinásemos a tocar la gran herida que está justo debajo de la armadura que desarrollamos debido a la culpa. Algunas palabras budistas como compasión y vacuidad no significan gran cosa hasta que empezamos a cultivar nuestra capacidad innata de estar ahí en compañía del dolor, con el corazón abierto y la voluntad de no tratar de ponernos inmediatamente un suelo bajo los pies. Por ejemplo, si sentimos rabia, habitualmente asumimos que solo tenemos dos formas de relacionarnos con ella. Una es culpar a terceros, cargárselo a otros, dirigir la culpa hacia todos los demás. La otra alternativa es culparnos a nosotros mismos por la rabia que sentimos. Culpar es una manera de solidificarnos, de agarrarnos a algo. Señalamos con el dedo porque algo es incorrecto, pero también porque deseamos que las cosas se hagan de modo correcto. En cualquier relación permanente, sea el matrimonio, la paternidad, la relación laboral, la pertenencia a una comunidad espiritual o cualquier otra, es muy posible que nos descubramos queriendo mejorarla, porque nos sentimos un poco nerviosos. Quizá esa relación no está respondiendo a nuestras expectativas, por eso la justificamos, la seguimos justificando y tratamos de que sea excelente. Decimos a todo el mundo que nuestro esposo o esposa, hijo, profesor o grupo de apoyo está haciendo algún tipo de acción antisocial por muy buenas razones espirituales. O salimos con alguna creencia dogmática a la que nos aferramos denodadamente para poder contar con un suelo bajo nuestros pies. Sentimos que tenemos que hacer las cosas bien según nuestros criterios. Si no podemos continuar con una situación dada, la tiramos por la borda y la demonizamos porque pensamos que esa es nuestra única alternativa. Las cosas han de estar bien o mal.
Esta situación comienza con nosotros mismos. Nos juzgamos acertados o equivocados cada día, cada semana, cada mes y cada año de nuestra vida. Hemos de tener la razón para poder sentirnos bien con nosotros mismos y no queremos estar equivocados porque nos sentiríamos mal. Sin embargo, podríamos ser más compasivos con esas partes de nosotros. Cuando tenemos razón, podemos observar la sensación que eso nos produce, porque es agradable. Estamos seguros de tener la razón y podemos acudir a muchas otras personas que nos lo confirmen. Pero supongamos que alguien no está de acuerdo con nosotros. ¿Qué ocurre? ¿Nos deprimimos y enfadamos? Si observamos la sensación de ira o agresividad, podemos ver que ese es el material del que están hechas las guerras y los altercados interraciales. Esa sensación de que debemos tener la razón, de sentirnos excluidos e indignados cuando alguien está en desacuerdo con nosotros. Por otro lado, también podemos observar el momento en el que nos sentimos mal, cuando estamos convencidos de estar equivocados y cada vez es más firme la certeza de que estamos equivocados. Toda esta cuestión de tener razón o estar equivocado nos cierra y hace que nuestro mundo sea más pequeño. Querer que las situaciones y relaciones sean sólidas, permanentes y aprehensibles no hace más que oscurecer el núcleo de la cuestión, que es que las cosas carecen básicamente de fundamento. En lugar de juzgar si los demás tienen razón o no, o de guardarnos el juicio dentro, existe el camino del medio, un camino que es muy poderoso. Podemos considerar que es como caminar por el filo de la navaja sin caerse. Este camino del medio implica no apegarnos tanto a nuestra propia versión de las situaciones. Implica mantener nuestros corazones y mentes lo suficientemente abiertos como para pensar que cuando nos equivocamos, lo hacemos porque deseamos contar con algún tipo de base o seguridad. Asimismo, cuando hacemos las cosas bien, seguimos tratando de buscar cierta base o seguridad. ¿Son nuestro corazón y nuestra mente lo suficientemente grandes como para mantener suspendidos en ese espacio en el que no estamos totalmente seguros de quién tiene razón y quién está equivocado? Podemos prescindir de un plan previo cuando vamos a dialogar con otra persona. Podemos permitirnos no saber qué decir y no juzgar si la otra persona tiene razón o se equivoca. Podemos ver, oír y sentir a los demás tal como son. Esta práctica es muy poderosa, porque pronto nos descubrimos corriendo de aquí para allá tratando de encontrar una seguridad, de decidir si tenemos razón o no, o si la tienen los demás. Se trate de nosotros mismos, de nuestros amantes, jefes, hijos, de un personaje local o de la situación política, es más arriesgado y real no apartar a nadie de nuestro corazón y no convertir a los demás en enemigos. Si empezamos a vivir así, descubriremos que en realidad no hay manera de que las cosas estén completamente acertadas o equivocadas, porque son mucho más juguetonas y resbaladizas que eso. Todo es ambiguo, todo está cambiando continuamente y en una situación dada siempre hay tantas opiniones como personas. Tratar de encontrar la razón y la equivocación absolutas es una especie de truco que nos hacemos a nosotros mismos para poder sentirnos seguros y cómodos. Esto nos lleva a un asunto subyacente que es muy importante. ¿Cómo vamos a cambiar las cosas? ¿Qué vamos a hacer para que haya menos agresión en el mundo? Después podemos llevarlo a un nivel más personal. ¿Cómo aprendo a comunicarme con alguien que me está haciendo daño o que está haciendo daño a muchas otras personas? ¿Cómo hablo con alguien para que pueda ocurrir el cambio? ¿Cómo comunico para que se abra el espacio para que ambos podamos encontrarnos en esa especie de inteligencia básica que todos compartimos? ¿Cómo comunicarme en un encuentro potencialmente violento para que ninguno de nosotros se ponga más agresivo y furioso? ¿Cómo me comunico de corazón para que una situación atascada pueda ventilarse? ¿Cómo puedo comunicarme para que los asuntos que parecen congelados, intratables y eternamente agresivos comiencen a suavizarse y pueda darse algún intercambio compasivo? Bien, la manera de empezar es estando dispuestos a sentir lo que nos está ocurriendo. Se empieza estando dispuesto a mantener una relación compasiva con las partes de nosotros mismos que no consideramos dignas de vivir en este mundo. Si durante la meditación estamos dispuestos a poner atención, no solo en lo que percibimos como confortable,
sino también en cómo se siente aquello que nos resulta doloroso. Con solo que aspiremos a permanecer despiertos y abiertos a lo que estamos sintiendo, a reconocerlo y admitirlo tanto como podamos en cada momento, entonces algo comienza a cambiar. La acción compasiva, el estar ahí para los demás, el ser capaz de actuar y hablar de una manera comunicativa, se inicia viendo en nosotros en qué momento comenzamos a calificarnos como buenos o malos. En ese momento particular es posible contemplar simplemente el hecho de que hay una alternativa más amplia para cualquiera de esos dos extremos, que hay un lugar más sensible y trémulo donde es posible residir. Este lugar, si podemos llegar a tocarlo, nos ayudará a adiestrarnos durante toda nuestra vida a abrirnos cada vez más a cualquier cosa que sintamos, a abrirnos más en vez de cerrarnos más. Descubriremos entonces que a medida que nos comprometemos con esta práctica, a medida que desarrollamos un sentido de celebración de aquellos aspectos nuestros que anteriormente hallábamos tan imposibles de aceptar, algo cambia dentro de nosotros. Nuestras antiguas pautas habituales comenzarán a suavizarse y empezaremos a ver los rostros y a escuchar las palabras de las personas que nos hablan. Si comenzamos a entrar en contacto bondadoso con lo que sea que estemos sintiendo, nuestros caparazones protectores se disolverán y hallaremos que podemos trabajar con más áreas de nuestras vidas. Según aprendemos a tener más compasión por nosotros mismos, el círculo de compasión por los demás, con qué o quiénes podemos trabajar y de qué modo se amplía.